Ayer Santiago Maldonado tendría que haber cumplido 29 años. Está muerto. La semana próxima se va a cumplir un año de lo que fue su desaparición forzada, después de la persecución de la Gendarmería Nacional en un acto ilegal, porque fue un procedimiento ilegal en el que hizo en territorio cuyamén, en territorio mapuche, la Gendarmería Nacional. Y a un año que Santiago aún no descansa en paz, porque la justicia de este país está en falta, porque la justicia de este país, en vez de investigar por qué desaparecía Santiago Maldonado, escuchaba, espiaba, seguía ilegalmente a su hermano, a su familia, porque creía, como lo expresaron algunos funcionarios del gobierno nacional, que Santiago Maldonado estaba en Chile, como lo dijo públicamente la doctora Elisa Carrió. O Patricia Bullrich decía, muy suelta de cuerpo, frente a los senadores en un ámbito institucional, que en realidad Santiago Maldonado había atacado a un puestero de la estancia Benetton y había huido herido, cuando lo que pasó, fue la Gendarmería la que lo persiguió. Y escuche este testimonio revelador que anoche nosotros obtuvimos desde Chile, el abogado del músico Nicasio Luna, que fue la última persona en estar, en acompañar y en ver lo que pasó con Santiago Maldonado. El doctor Morales anoche, con mucha precisión, con mucha contundencia, en un testimonio que impactó mucho anoche, impactó mucho el testimonio del doctor Morales, abogado de Nicasio Luna. Recordemos lo que dijo anoche el minuto 1. Él recuerda 3 momentos en haber visto a Santiago Maldonado cuando traspasa la línea divisoria ilegalmente en Gendarmería y trata de prender a cada uno de los manifestantes aquí en la comunidad de Cuchumén. Cuando realizan eso, él lo ve 3 veces huyendo, después tratando de cruzar el río, y después cuando cruza el río, una tercera persona, que nosotros damos el nombre y el apellido, por seguridad no lo quiero hacer público, pero sí lo hicimos en la justicia. Él ve cuando lo llevan aprendido a Santiago Maldonado. La Gendarmería. Exactamente. Nicasio Luna da cuenta que aquí fueron armas convencionales, no solamente escopetazo. Las personas que saben de armas comprenderán la diferencia. Ahora, hay un momento del testimonio de Nicasio Luna, que usted me contaba esta mañana en la radio, donde él relata cómo un gendarme lo apunta. Y eso dimos detalle de aquello, donde recibe la orden precisa de que lo apunten y hay una frase que dice fuego libre. Nicasio queda en su conciencia de que esta persona no quiso cometer o se le trabó el arma, que finalmente es un resultado igualmente nefasto, porque la opinión es que estaba la dirección por parte de la dirección de Gendarmería de acometer en contra de las personas que se estaban manifestando. Bueno, allí estaba contundente, reitero, impactó mucho anoche el testimonio claro, preciso, contundente del doctor Morales desde Chile, que además es una persona, es un abogado que integra ligas defensoras de los derechos humanos, es muy reconocido en Chile, sobre el testimonio, 49 preguntas que el músico Nicasio Luna respondió ante la justicia argentina. Y hoy, a través de la nota de nuestra colega Adriana Meyer en Página 12, nos enteramos que el licenciado en criminalística, además el perito forense de reconocida actuación desde hace muchos años en nuestro país, Enrique Pruger, tenía muchas cosas para decir, reveladoras, sobre la forma, el lugar, las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado. Fíjese, a un año cuando el relato oficial dice, se ahogó,
olvídense, se ahogó y no quieren investigar todo lo que pasó antes, como nuevos testimonios, como el de Nicasio Luna, como lo que vamos a hablar ahora con Enrique Pruger, otra vez ponen en jaque el discurso, el relato oficial. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches a usted y a todos los que están ahí. Bueno, a ver, cuéntenos lo que usted pudo comprobar y lo que usted pone en dudas sobre la permanencia, como han dicho desde la justicia, del cuerpo de Santiago Maldonado a través de 70 y pico, creo, de días allí en el río Chubut. Sí, yo tuve a disposición el informe de 104 páginas de la autopsia realizada por los 28 peritos que firman la autopsia. Lo que hice no es una pericia, lo que hice primero es un análisis verificatorio de la información que disponía o que presentaron los expertos que firmaron en la autopsia a Santiago Maldonado. Ya había una cuestión dudosa al inicio de la autopsia, que fue que le tomaron huellas dactilares, ¿no? Todo lo que sea el guantelete de piel de una mano por un fenómeno de maceración, independientemente de la temperatura, se desprende entre 15 y 20 días. Eso están casi todos los autores de acuerdo. Cuando yo leo la autopsia, junto con mi equipo, no ha sido un trabajo independiente, solitario, sino que tengo un equipo de trabajo, en el cual también incorporamos a un periodista, testigo, que se especializó en todo lo que es el tema policiales, para que él viera que lo que estábamos haciendo es absolutamente transparente y lo pudiera observar todo el análisis que hicimos. A foja 54 de la pericia, la palinóloga, que es una doctora en biología del CONICET, no me acuerdo el nombre en este momento, pero consta en la autopsia, expresa, y esto es casi textual, bajo ningún concepto, dice, el polen puede mantenerse en las prendas, más si es sintética como el pantalón que tenía puesto Santiago Maldonado, más de 20 a 30 días en un medio como el agua del río Chubut. Este es un informe, dice bajo ningún concepto, es decir, que no hay ninguna variable que anule esta posibilidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la palinóloga que hizo el estudio y consta en la autopsia judicial, desarrollada por el juez Geral en esos días. Esto significa, licenciado, que según se desprende y siguiendo esta línea de razonamiento suya, el cuerpo no podría haber estado los 70 y pico días allí en el agua. Y lo que siempre llamó la atención, ¿cómo fue encontrado en esas condiciones perfecto estado de conservación? Como que si el río... Porque dicen, dado las condiciones del río, las frías aguas lo mantuvieron conservado y prácticamente estaba sin ningún rasguño, ninguna alimaña lo había atacado, nada. Sí, hablaban inclusive de crioconservación, y lo más lindo que la parte donde se nota que la víctima sufrió frío está a la altura de las rodillas, para que ustedes tengas una idea. Y nadie se muere ahogado porque hayas tenido mucho frío a la altura de las rodillas, que es lo que hacía y daba el agua, esa profundidad a la época de la desaparición de Santiago, y hay tantos testimonios que lo confirman. Hay otro detalle que es interesante en la autopsia, hablan de tablas en la cual ellos llegan a una determinación de una data de la muerte que va entre 50 y pico de días a 73. Bueno, hay un error que es grosero, terriblemente grosero, en el cual esas tablas como la de Rex, R-A-H, o la de Medea, en este caso la de Rex, en mi opinión es la más completa, en el ítem, en la parte izquierda superior, dice, debemos trabajar con temperatura media. Es decir, hay que sacar un promedio de las temperaturas. Todo ahogado tiene un día del ahogamiento que se ahogó y el día que apareció. Entonces, de ahí se saca un promedio de temperatura. En este caso, las temperaturas que recabaron los expertos que realizaron la pericia, da un promedio de temperatura de 6 grados 27 y no menor a 3 grados como ellos calcularon para que les diera entre 50 y 73 días. Quiere decir que trabajaron con la mínima y no con el promedio. Ahora, que es las temperaturas que son las temperaturas que ellos tienen en la autopsia. Claro. Es decir que ahí también usted encuentra otro error.
Hay un error grosero. ¿Cómo puede ser que no hagan estadística? Y hay otro detalle desde el punto de vista epistemológico, que la gente que está en el campo de la investigación científica, no interesa desde qué ámbito lo veamos, no existen informes complementarios. Ellos hablan de informes complementarios. El informe complementario que los médicos hablan es: esto complementa mi hipótesis original, lo agarro, lo tomo. No me complementa, como fue el caso de la palinóloga, en este caso no le doy importancia. No. En la investigación científica, en las ciencias fácticas naturales, específicamente, sí, los informes son verificatorios. La verificación puede ser positiva o negativa, y uno que está en el campo de la investigación tiene que rendirse ante los resultados y no tratar de forzar una conclusión cuando los resultados no te dan desde el punto de vista de la verificación. Para usted, licenciado, el cuerpo fue plantado. Esto es lo que acá hay concluye. Dos hipótesis, no solo para mí. La palinóloga dice expresamente que más de 30 días no tiene en el agua, y si no tiene más de 30 días en el agua, tenemos una ventana de 48 días que se nos pueden plantear dos cuestiones: o si estuvo muerto, congelado en otro lugar, cosa que habría que ver si es así, y la otra es: ¿y si estuvo vivo? Porque usted sé que nos mira todas las noches y que vio anoche el testimonio del abogado de Nicasio Luna, cuando habla de ese relato de que dice, vi que a Santiago Maldonado lo aprende un gendarme, se lo lleva a la gendarmería, es lo que él ratifica en su declaración. Y ustedes lo tuvieron a Garbax ahí, sí, donde habla de una comunicación a más de 100 kilómetros de distancia. Exacto. Que se habilita el teléfono de Santiago. Sí. Es decir, la derivación de suposiciones en la investigación, hay que entender una cosa: la autopsia, por más que sean 28 lo que hayan firmado o más, no es el cenáculo del conocimiento humano. Es decir, tampoco es toda la información científica que reúne un caso de un presunto homicidio o un caso que tengamos que investigar. Es decir, lo que sí tomaron esto como si fuera un caso en el cual estos profesionales permitieron cerrar el caso con la hipótesis se ahogó el mismo día. No, olvídense, dentro de la misma autopsia hay un informe de orden categórico que indica todo lo contrario y que los expertos no lo tuvieron en cuenta. Licenciado, Darío Villarroel lo saluda, ¿cómo le va? A ver, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo anda? No descarta que haya habido una desaparición forzada por unos días, es lo que quiero entender. Al contrario, yo diría 48 días, una de las hipótesis. Y el otro tema, usted recuerda que esto ocurrió previo a las elecciones. ¿No le llamó la atención que la autopsia tan rápido salió la respuesta de que no tenía golpes, no tenía signos de violencia? Usted que estaba esperando. Yo entiendo eso, Villarroel, pero el trabajo que hicimos nosotros como profesionales entusiastas, y que realmente era un tema sensible, en el cual nosotros acá en la cordillera lo conocemos, sabemos lo que son los ríos patagónicos, obviamente de acá se desprenden un montón de suposiciones, ¿no? Lo que sí les digo con la objetividad que me caracteriza y que intento plasmar, es que lo que estoy diciendo no lo inventé, está dentro de... A ver, ahí está, recuperado. Hayan firmado todo de común acuerdo. Porque, claro, uno se pregunta aquí, licenciado, pero ¿cómo es posible que todos hayan estado de acuerdo, incluso los peritos de la familia? ¿Cómo no se detuvieron estas cuestiones que usted está marcando ahora? Y yo no me voy a poner en los zapatos de los expertos. Lo que sí les digo es que hoy, cuando un experto, sin dar el nombre, me cuestiona en página 12 diciendo de dónde sacó la temperatura, y yo lo que le contestaría a ese experto es que yo leí la autopsia y las temperaturas salen de ahí. Sí, no, además yo me acuerdo que Sergio Maldonado, por ejemplo, en este tema, él había hecho a la repartición de agua de la provincia de Chubut en su momento por la cantidad de agua en el curso del río, que es diferente a la que había en agosto, al momento de encontrarlo en octubre, y habían tenido respuesta negativa, como diciéndole que no tenían personal o que no tenían gente capacitada para eso, bueno. ¿Esto usted cree que puede reabrir, hacer, o sobre la autopsia original,
un nuevo trabajo? Yo hablé hoy con Verónica Heredia para decirle que estoy a disposición de ella para ir a que me tomen declaración en sede judicial. Ajá, eso es importante. Sí, he charlado con ella en ese sentido. Pero con relación, hicimos otro trabajo más. Nosotros, el día 8 de diciembre, un día después que estuvimos en el caso de la muerte de Nahuel en la montaña que da a la vera de la Ruta 40 al lado del lago Mascardi, que fuimos nosotros los que encontramos las vainas, calibre 9 milímetros, modelo 2015 y 2017, con detectores de metales nuestros, los encontramos esas vainas, inclusive desde el sitio donde le dispararon a Nahuel por la espalda. Lo que sí les quiero comentar es que nosotros al día siguiente fuimos a dejar en el lugar que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado un pedazo de carne de 998 gramos y que fue pesado. Cada semana se levantaba para pesarse a ver cuál era el proceso de degradación de la fauna itícola y de la fauna carroñera, como son nutrias, hurones y, en este caso, bisones. Bueno, en un mes y una semana, ese pedazo de carne de cerdo que nosotros colocamos se degradó en más de un 50%. Pesaba 440 gramos al mes y una semana. Ahora explíquenme cómo la cara, que estaba totalmente descubierta en contacto con el agua sin prenda, y las manos no fueron degradadas. No hay ningún, salvo pequeños detalles en el pabellón de una de las orejas, para que la gente entienda, de pequeñas mordeduras. Quiere decir que todos los elementos, inclusive se puede hacer la experimentación, que lo hagan oficialmente, nosotros lo hicimos. Usted sostiene, licenciado, discúlpeme, no quiero entrar porque son terrenos realmente, no quiero herir susceptibilidades, menos de la familia que todas las noches nos siguen, a nosotros, pero digo, ¿usted cree que si el cuerpo hubiera estado 70 y pico de días en el agua, tendría que haber presentado otro aspecto al momento de haber sido encontrado? Yo tampoco quiero herir susceptibilidades, pero la experiencia que tengo de ahogados en los ríos patagónicos es que después de tanto tiempo tenemos la calavera totalmente pelada y las manos hueso. Y eso el cuerpo de Santiago no lo tenía, estaba intacto. No lo tenía, al contrario, inclusive tenía hasta insertación de los pelos todavía en la barba y en la cabeza. Exacto. Y entonces, ¿usted tiene una hipótesis de qué pudo haber pasado, más allá que obviamente jurídicamente no se puede acreditar, pero de acuerdo a su experiencia, qué pudo haber pasado, dadas las circunstancias que usted también las conoce? Suposiciones posibles, sí. Pueden haber otras. Una, es decir, nadie discute que se ahogó. Una es que se ahogó, lo sacaron de ahí y evidentemente lo crioconservaron, ¿no? Una heladera, un freezer o lo que sea. Otra es que salió vivo, que esto ajustaría el testimonio que ayer escuchamos, y qué pasó después, ¿no? Evidentemente, de acuerdo al informe de la palinóloga, de acuerdo al tema que tomaron huellas dactilares, de acuerdo al error en las tablas, que cuando tomamos la tabla que utilizaron con 6 grados 27, nos da también entre 20 y 30 días. Entonces estamos en una ventana de 48 días que no sabemos qué pasó con Santiago. Claro, ¿no? Si estaba vivo. Estaba... Claro. Licenciado, usted recién hacía referencia que había estado, me parece muy importante, en el asesinato de Rafael Nahuel. La ministra acaba de decir en las últimas horas, reitera, que se trató de un enfrentamiento, que fue un enfrentamiento y que muere producto de ese enfrentamiento Rafael Nahuel, que tenía pólvora en las manos. Primero, Rafael Nahuel no tenía pólvora en las manos. Segundo, los que supuestamente extrajeron las muestras que tienen que ver con los residuos de disparo en las manos de las dos personas que lo bajan del cerro para que lo atiendan y le salven la vida, cosa que no ocurrió, es la propia prefectura en un gabinete móvil de criminalística en la Ruta 40. Así que ¿quién le puede creer si eso realmente fueron, las muestras fueron extraídas con todas las garantías
constitucionales con relación a esos elementos probatorios. Lo que nosotros encontramos en el lugar fueron nada más que vainas y carteles de armas de uso de Prefectura Naval Argentina. Exacto. Nunca encontramos ningún tipo de elemento, inclusive la fiscal y los abogados de la prefectura analizaban ciertos agujeritos en los pinos, que esos agujeritos en los pinos era el pájaro carpintero, estaban todos los picotazos ahí, no había nada. Claro, porque la ministra hasta dijo que eran poderosas armas, ¿no?, que habían impactado en los árboles, ¿no?, justamente. No, no había nada de eso, no había nada de eso. Qué importante. Y nosotros fuimos con tecnología, nosotros llevamos detectores metálicos, detector de metales con discriminador, quiere decir que no solo es hierro, sino que también trabajamos sobre aleaciones de plomo y latón. Además de eso, también lo llevó el Poder Judicial de Río Negro, también lo llevó la Policía Federal Argentina, y entre todos los detectores de metales, fuimos nosotros los primeros que encontramos, y los que encontramos en última instancia, pero también encontró los peritos del Poder Judicial de Río Negro y de la Policía Federal. Y trabajamos sobre geolocalización, sí, sí. que eso también fue muy importante. Que es lo que no se hizo, la geolocalización no se hizo acá en el caso de Santiago, con el celular, con esa llamada del 2 de agosto, que llamativamente no sabemos por qué la justicia no ha pedido, cuando ya está, y ahora lamentablemente se está a punto de vencer en los registros de la empresa Movistar, ¿no? Ahora, volviendo al tema Santiago, yo esta mañana cuando hablábamos en la radio con usted, porque volviendo al tema de la autopsia, ¿no?, y que esta pregunta, si todos estuvieron de acuerdo, usted siguió muy de cerca también el caso de la muerte del ex fiscal Nisman, donde la autopsia de los peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron una cosa y después la Gendarmería hizo todo lo contrario, ¿no? Sí, yo estoy totalmente convencido, inclusive fui llamado por la fiscal oportunamente y terminé siendo el consultor científico externo de ella, que el fiscal Nisman se suicidó. El estudio de proyección de manchas de sangre, para que ustedes tengan una idea, les voy a contar una anécdota. Vino uno de los creadores de la técnica de Blue Pattern a nivel mundial a Argentina, a un congreso que se hizo en el Instituto Universitario de la Policía Federal hace un mes, y cuando les explicamos a este experto reconocido mundialmente la discusión que teníamos, si él estaba arrodillado y la proyección de sangre salió por el orificio de entrada o salió por boca, cuando les mostramos la imagen de lo que hay en la mesada, dice, esto, dice, es de primer grado, esto no se puede discutir, dice, esto no es proyección de la deflagración del disparo, sino que evidentemente es por boca lo que cayó ahí en la mesada. Fíjense la discusión primaria que hay sobre todo esto. Sí. Yo coincido ahí sí con el cuerpo médico forense de la Corte, claro, de que evidentemente no hay indicios de violencia. Yo quiero explicarles una cosa, no tengo animosidad contra ninguno de los expertos que actuaron en el caso de Santiago. Lo que sí yo veo, hay algunos elementos que, claro, el conocimiento científico, como es verificable, uno lo puede revisar y decir, che, yo no estoy de acuerdo, claro, en esto. Pero es muy importante. ¿Por qué no le dieron importancia a la palinóloga? Era muy importante escucharlo, licenciado, le agradezco, pero es muy importante lo que usted dijo, que hoy habló con la abogada de la familia y que se puso a disposición para justamente presentarse ante la justicia. Me parece muy importante, eso habla justamente de, lo importante de su laburo y de su trabajo y de su análisis. Así que le agradezco, licenciado, realmente fue muy claro, ¿eh? Muchas gracias a usted, Gustavo. Saludos a todos ahí. Bueno, buenas noches. Y ahora lo que nos preguntamos es, ¿qué le pasó a Santiago Maldonado? Nos seguimos preguntando. Y todavía no hay respuesta. No, nos seguimos preguntando. Se va a cumplir un año, la justicia lamentablemente no ha avanzado, hay muchos huecos, no se avanzó en la investigación a los gendarmes. Recordemos la cantidad de contradicciones entre los gendarmes, recordemos los gendarmes que le echaban la culpa a un jefe por horas que se había ido del lugar, gendarmes que vinieron con el rostro con sangre, muy nerviosos, con el arma en la mano, de la vera del río,
y es fundamental el testimonio que logramos ayer del abogado de Nicasio Luna. Esperemos que esta justicia tan lenta en algunos casos que no da respuesta, como tampoco da respuesta a los familiares del submarino San Juan, pueda empezar a dar respuesta.